¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Los saludamos como siempre quien les habla, el humilde, mortal, ciego de apellido Ortega, que queda hecho apenas un ápice de existencia frente a la total Dios santo. manifestación. Porrini es la afirmación del todo, ergo es la negación de la nada. Presento al ínclito, al inmarcesible, el que en buena hora ciñó espada. Bueno, menos mal. Que ya no de luengas barbas, Sí, más sí, sí, de sí, nibios sí. cabellos. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, profesor? Bien. ¿Todo bien? Yo sé que a la gente les gusta, ¿viste? Toda Toda esta parafernalia. esta pantomima que hacemos. Bien, muy bien, bien. Es parte de nuestra identidad también. Exactamente. Aquí estamos nuevamente, como todos los lunes, ya un clima más primaveral, podrán notarnos un poco menos ataviados de ropas de abrigo. Sí, estamos en Una primavera que ya empezó a mostrarse no tan tímidamente. Así que bueno, el programa de hoy va a ser, bueno, hemos vuelto por ahí algunos temas que teníamos en suspenso, ¿no? Hace mucho que no hablábamos de estos, bueno, no mucho, pero vamos a dedicarle el programa hoy a una autora, escritora, mística, se me ocurre decir filósofa. Sí. Que hace rato que venía pidiendo pista y un poco tímidamente lo fuimos como aceptando ambos, y bueno, vamos a hacerle un programa a la Weil, ¿no? A Simone Weil. Simone Weil, como saben, francesa, nacida en 1909 y muerta muy joven, 34 años con una tuberculosis, en 1943. Pero bueno, como les digo, clasificar a Simone Weil, o sea, ponerle un solo adjetivo sería imposible. Es imposible. Es imposible. Sí. Es de esas escritoras que es complicada por momentos, tiene una profundidad y una densidad que no es fácil de asimilar prima facie, pero que luego, bueno, cuando uno va gustando y va entrando y se va metiendo en ese sistema de pensamiento, bueno, sistema de pensamiento es una forma muy básica de decirlo, en esa visión que tiene sobre determinados temas esenciales, sociales, políticos, filosóficos, teológicos, espirituales, con una coherencia y con una unidad y con una claridad y, por supuesto, con una sustancia muy profunda, no solo en sus ideas, sino en cómo exponer sus ideas. La vida de Simone Weil, como sabemos, está llena de situaciones extremas, ¿no? Bueno, participó de la Guerra Civil Española, estuvo muy involucrada en círculos de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Luego se fue a Londres en los años 40 y bueno, falleció ahí en 1943, pero bueno, no es la idea de pronto detenernos tanto en la biografía estrictamente, claro, porque, qué sé yo, sería abundar. Pero sí en la forma de pensar, en los temas que desarrolla y la relación que tiene fuertemente, creo yo, con la fe, ¿no? Pero no una fe, porque es muy dura por momentos. Yo voy a citar algunas cosas acá de echar raíces. Era una mística, creo yo, ¿no? Sí. Por momentos hay un autor que hace la introducción a Echar Raíces, justamente, que dice, es comparable a San Juan de la Cruz, en el aspecto de una teología negativa. Claro. ¿No? Es decir, claro, la idea de que Dios no ha muerto, Dios se ha retirado, claro, se ha ido. Entonces queda en nosotros ver qué hacemos con él. Exactamente. Pero bueno, un poco para empezar a hablar. Sí, un personaje valiosísimo, un pensamiento fragmentario por momentos, epigramático, la presencia de Alain en la vida de ella, el filósofo francés que la sobrevivió incluso, que de alguna manera ella era alumna de la Escuela Normal de París y el mejor promedio. Sí, mejor que la otra, Simón. Claro, eran contemporáneas, ¿sí? Había en ella una cantidad de ¿cómo decirlo?, de esperanzas puestas, ¿no?, en torno de lo que podía llegar a ser una pensadora o una persona de acción en torno de los lugares comunes de la Francia laica de
de la primera mitad del siglo XX, o por qué no decirlo de la Francia laica directamente, y sin embargo ella toma otro camino, ¿no? En algún momento es el compromiso, muy claramente. También ingresa a trabajar en una fábrica, claro, para ver el trabajo de los operarios, de la técnica, de todo lo que tiene que ver con la alienación, los nuevos esclavos. El concepto de esclavitud en Simone Weil es muy fuerte, está repetido muchas veces. Muchas veces, sí, es verdad. Y va tomando un cariz muy interesante en torno de la esclavitud hacia Dios también, muy llamativo, pero, como dijiste, con una gran coherencia. Eso es algo que se destaca, porque se podría pensar, bueno, pasó de la concepción política, del compromiso político, a una vida más religiosa. No, hay una coherencia en el pensamiento que tiene que ver con el otro. Porque incluso en sus escritos más asociados, yo voy a trabajar con dos, que son los últimos prácticamente, un artículo y un libro, y ahí se puede ver, está bien, era muy joven, 34 años, yo tengo 35 y pienso, digo, no escribí ni 20 páginas de lo que podría escribir ella. Kant escribió a los 60. Está bien, pero digo, yo estoy camino. ¿Cómo llegar? Y es desgarrador porque él escribe una carta, yo no recuerdo a quién, en el momento en que está terminando su último libro, o que no, en realidad no lo termina, que es Echar Raíces, y le dice alguna frase que dice, estoy rota. O sea, sabe que dice, a lo sumo me darán algunos vacilos, porque tenía tuberculosis. En ese momento todavía no había, era muy complicado. Entonces más en la guerra. Más en la guerra, estamos hablando de Londres, en Hill Street, vivía en una pensión, ¿viste? Una cosa. Sí. Y lo único que tenía en su, se me pone la piel de gallina, mira, lo único que tenía en su dimensión espiritual era terminar ese libro que es Echar Raíces, o en francés, no me sale ahora, l'enracinement. L'enraciement. ¿No? El enraizarse, en realidad. Que, bueno, la traducción castellana utiliza también Echar Raíces, ¿no? Es un buen giro. Porque justamente en ese texto está esto que decís, ¿no? Hay una concepción política cambiante, que luego, bueno, la comprometida, que de hecho la anécdota, ¿no? Que le dice a Simone de Beauvoir, le dice, me enteré que en China se murieron tantas personas de hambre y me puse a llorar. Le dice, bueno, pero Simone de Beauvoir le dice, bueno, pero no está en China. Claro. Entonces ella le contesta, ¿cómo se nota que usted nunca pasó hambre? Exacto. Y dice Simone de Beauvoir, dice, a partir de ahí nuestras relaciones se acabaron. Claro. Diciendo, por eso digo, a veces uno dice Simone de Beauvoir, qué sé yo, bueno, había otra Simone que era mucho más interesante. Pero a lo que quiero llegar es a esto porque me estoy enmarañando. Lo que se puede ver en ese último libro, de 1943 más o menos, que en realidad se publica póstumamente. Estaba buscando eso. Albert Camus, gran lector de Simone Weil, decide publicarlo con algunas... En el 49. 49. Se publica en el 49, pero su escritura es en el 42, 43. Claro. Ella muy enferma. Entonces Camus hace una intervención editorial y subtitula. El texto es un texto así, ¡pum! Sin capítulos, sin nada. Es un manuscrito. Y ahí se ve esa coherencia, ¿no? No solamente hay una concepción crítica sobre la realidad sociocultural, política, exacto, laboral incluso. Sí, claro. A nivel sociológico, a nivel filosófico, también a nivel teológico, porque la hilación que hace Simone Weil en ese libro es magnífica, porque empieza con un concepto fundante de toda filosofía metafísica, que es el alma, cuáles son las necesidades del alma. Sí. Entonces, esas necesidades han sido desarraigadas, ¿no? Hay una pulverización. El concepto de desarraigo, ¿no? Muy fuerte. Que es algo terrible. Y el concepto de raíz, justamente, de echar raíz. Volver a la raíz, o sea, volver a nutrirse de la raíz profunda, de una tradición, para poder hacer crecer el árbol, ¿no? O sea, la metáfora, la analogía, claro. Es muy evidente. Pero, ¿cuál es ese árbol? Dice ella en la desgracia. El amor de Dios o la desgracia, que es otro artículo. La cruz de Cristo. ¿No? Es increíble porque ella viene del judaísmo. Sí. Viene de una familia judía, pero
evidentemente de una familia judía laica, más sin ningún compromiso de ese carácter, y en ella hay un espíritu religioso, naturalmente religioso, trascendente, de búsqueda de trascendencia, que a mí me gusta mucho. Simone Biles la he leído durante mucho tiempo. Tiene un interés notable en la condición de esclavitud al cual hemos subsumido al ser humano desde que lo sacamos de su lugar, desde que lo desenraizamos, desde que lo arrancamos de su lugar, que se ve muy claramente en la clase obrera, porque la clase obrera está formada por el campesinado, ¿no? Lo dice Marx, por otra parte, por ese campesinado desplazado y puesto en condiciones infrahumanas. Entonces ella, al ir a trabajar a Renault, fue toda una prueba en torno de ver, no solo de comprobar, sino de compartir, o de ese principio clave que va a ser su obra, que es la compasión, ¿no? El concepto de compasión, que es estar con el otro, en tanto padecer la misma desgracia que padecen los otros, y que es un principio tan griego en ese concepto, ¿no? Sí, y aparte otra cosa que es importante en todo esto, que es una mirada profundamente humana, profundamente cristiana en ese sentido, entendió muy bien y lo ha descrito de una manera a veces difícil de captar, pero no se cansa de decirlo, y cada vez que puede se inmiscuye esa idea de... Exacto. ¿Cuál es el gran proyecto de la modernidad, justamente? Bueno, dicho vulgarmente, todos, claro. Desenraizarnos. No, obviamente. Pero hay otro, y lo dice... La hidroponía, como dice. Ese concepto fue muy celebrado. Sí. Pero además de ese desenraizar, es la construcción de una falsa idea de comunidad individual. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Esto lo hablamos, te acordarás, con Jorge Ferro en alguna charla. Que él lo vio, bueno, si Jorge está viendo esto se va a acordar, cómo en ciertas capitales, Estados Unidos, por ejemplo, Washington, cada vez hay menos casas de familia. Claro. Cada vez el departamento, y la gente vive sola, ¿no? Pues esta idea de libertad individual, derecho individual, más no obligación, ¿no? Claro. Lo voy a citar. Fíjate lo que dice en un momento, en el Echar Raíces. El pecado del politeísmo no consiste en dejar que la imaginación juegue con Apolo y con Diana, sino en creer que hay varios bienes distintos e independientes entre sí, como la verdad, la belleza y la moralidad. Así, el gran truco es decir, Platón, ¿no? En el banquete. Claro. Se separan las esferas. Entonces, ¿qué pasa? Hemos relativizado todo, dice Bael. El camino a la verdad es la belleza, el bien, ¿no? Platónico en ese sentido. Totalmente. Entonces, ¿qué nos han hecho creer? Pero unidos. Claro, unidos, mancomunados, ecuménicamente. No es que la moralidad por un lado, el bien por el otro, la belleza por el otro. No, hay una comunión allí, tiene que haber una comunión. Pero ¿qué ha hecho la modernidad? Dice, nos han arrojado nuevamente a la jungla, pero a la jungla social. Claro. ¿No? Diciendo, y hay que entender, o sea, volvamos, el llamado de lo salvaje, ¿no? Claro. Volvamos a lo salvaje, no a lo primitivo, sino a la esencia natural del ser humano. Claro. A la esencia en la que estos principios eran compartidos. Entonces, ¿qué dice Bail? La modernidad ha creado términos como Estado, y se mete en un quilombo, porque habla de democracia también. Claro. ¿No? El problema de la democracia. Bueno, como toda persona de bien, con sinceridad, que no sea demagógica, comprende que todo ese concepto es un cartón piedra puesto para engañar, ¿no es cierto? Claramente. O sea, siguiendo con esta línea, y perdón, ya me metí en la lectura, el gran proyecto es desalmar al ser humano, ¿no? Que luego lo reitera en la desgracia.
La creación, dice Simone Weil, no es un acto de poder por parte de Dios, es una abdicación. Con ella ha quedado establecido un reino distinto del reino de Dios. La realidad de este mundo está constituida por el mecanismo de la materia y la autonomía de las criaturas razonantes. Esto que decíamos, ¿no? Separamos. Diabolein. Es un reino del que Dios se ha retirado, puesto que su reino no es de este mundo. Dios ha renunciado a ser su rey y ya solo puede venir a él como mendigo. ¿Qué belleza? Y claro, ¿y qué es este mundo? ¿Qué es este reino de la tierra? Este mundo en el que Dios ya no puede habitar, se ha retirado. Castellani tiene un buen comentario sobre el Evangelio, que Cristo se va, ¿no? Yo me voy, ahora quedan a cargo ustedes. Claro, arréglense. En el juicio final, la parusía, veremos. Entonces hay una limitación, o varias limitaciones. Bueno, primero, en echar raíces hay todo un desarrollo, son como 20 puntos, los distintos tipos de desarraigo. El arraigo campesino, el arraigo obrero, el arraigo social, el arraigo de la ciudad, desarraigo, perdón. Fíjate lo que dice sobre la democracia, esto me parece fabuloso. La democracia y el poder de las mayorías no son bienes, son medios para conseguir el bien que acertada o equivocadamente se consideran eficaces. O sea, el gran problema de dar inspiración a un pueblo es replantearse la noción de finalidad colectiva, de la necesidad de educación en la política y de idealidades políticas como problemas políticos sociales básicos. Es decir, traducido a un lenguaje más llano, darle poder de decisión al todo, bajo la falsa creencia de que eso es un bien común, es un error. Exacto. ¿No? Porque falta justamente una conciencia de comunidad, una conciencia de unión común. Sobre todo las democracias europeas y buena medida las democracias modernas, bajo el paradigma de todos somos responsables de la decisión individual, son parte también de este desarraigo. Es decir, esto de pensar que si no hay sentido de trascendencia, no me refiero solamente a un sentido espiritual, teológico, religioso, sino un sentido de trascendencia de comunidad, de conjunto, de compasión, como bien decías, eso es cartón pintado, cartón piedra, dijiste vos, ¿no? Es cartón pintado. Entonces, ese es el falso engaño de la democracia, siguiendo a Simone Weil, teniendo en cuenta algunos aspectos que no son desacertados. Ella lo que pasa es que también vive, Diego, todavía una era de ideologías. Si lo pusiéramos hoy en día, ni siquiera eso. Es decir, ni siquiera existe la política. Ese es el tema. Bueno, ya no existe más la política. Yo la leía... Queda como un títere la política. Y venía a mi cabeza Platón, ¿no? Venía la República. Porque dice otra cosa. Perdón que esté citando tanto, pero yo prefiero citar la fuente y después comentar. Dice, el Estado es algo frío, que no puede ser amado, pero que mata y extingue todo lo que sí lo podría hacer. Por eso se está obligado a amarlo. No hay nada fuera de él. Tal es el suplicio moral de nuestros contemporáneos. La totalidad del Estado. El Estado tiene que resolver todo, ¿no? Bueno, parece que estoy planteando una cosa antidemocrática, que estoy en contra del Estado. No. Leído entre líneas, lo que está planteando Simone Weil es justamente una refundación del concepto de Estado, una refundación del concepto de democracia sobre principios más humanos, más compasivos, más cercanos a una búsqueda de trascendencia y no a ese sistema estatal que es una máquina, que es una picadora de carne, y que debemos amar, respetar y venerar como si fuese la verdad revelada última, cuando ha quedado demostrado, dice en un momento, si en vez de Hitler la República de Weimar hubiese legitimado legal y jurídicamente la expulsión de los judíos y se hubiese planteado una, ¿cómo se dice?, una tortura finísima hasta la muerte, quizás hoy todo el holocausto no hubiese sido tan complicado como se piensa. O sea, ahí la dificultad. Hitler ganó democráticamente, ¿no? Digo, sí. Hitler ganó democráticamente. Después, bueno, por supuesto sabemos que hubo también connivencia de muchas
de la población. De la población, ¿no? Es decir, Obviamente. no es que Hitler solamente, bueno, Weil lo vivió, siendo, como bien decía, de ascendencia judía, sabía que... Totalmente, aparte... carne de cañón. Si el Estado es una fabricación de la mentalidad moderna, y uno dice esto y piensa, pero entonces antes había otra cosa que no era el Estado, claro que sí. Es decir, los principios de comunidad, el principio de los fueros, el principio de la soberanía en torno de... Lo que pasa es que se ha leído de una manera tan notable. A mí lo que me asusta en estos casos es la ignorancia de las personas que deberían saberlo. Es decir, sobre todo los profesores de historia, ¿no? Que consideran, que toman concepciones no que... de la lengua porque Claro, pelote. era un tirano, ¿no? Hablando no sé, de soberanos de la antigüedad, cuando el concepto de tiranía no solo que no se manejaba en ese sentido, sino que no lo era. Porque existían controles bueno, eso sería ir harina de otro costal, pero hay un principio clave, que es lo que ella está planteando, que es si el Estado es algo frío, es porque es algo que se nos ha impuesto, y en segundo lugar, que nos desarraiga. Porque al considerar a todos los seres humanos un número igualitario, un número, ¿no? Sos un número, sos un DNI, diríamos acá, y bueno, evidentemente no existe ningún principio de protección, de compasión. No puede existirlo, porque la única compasión está entre pares. Y fundamentalmente, entre aquellos que estando en una situación mejor deciden acercar su mano a quien la necesita. Es el principio cristiano del Estado. Pero bueno, eso sería revolver toda una historia de laicidad que se dio desde el siglo XVIII para acá. Se pensó en una igualdad absolutamente abstracta, por decirlo de una manera, y esa abstracción es la que domina desde hace 200 años al ser humano, que todas las ideologías lo plantean, ¿no? A favor o en contra, pero lo siguen planteando, ¿no? A pesar de que yo hoy digo que su concepto del Estado, claro, 70 años después, uno puede, o 80 años después, uno puede decir ya no, ya los Estados son directamente, se ha blanqueado la situación. Se ha blanqueado. Sí, se ha blanqueado. ¿no? O sea, todos sabemos que los presidentes no gobiernan nada, que las decisiones se toman en otros aspectos. No estoy diciendo nada nuevo ni estoy diciendo original. Sí, ¿no? pero yo creo que, perdóname. Bueno, y en algunos casos directamente no gobiernan. No gobiernan. ¿no? Claro. Yo creo que una voz como la de Simone Weil, como tantas otras, ¿no? Eran necesarias en ese momento de crisis y que hoy tienen otra resonancia, ¿no? Dijiste algo antes que me parece medular, y que es que no se la lee, donde debería leerse. Y bueno, claro. Digo, yo no veo, no tengo noticia, tampoco es que estoy indagando en los programas, pero lo escuchaba porque trabajamos con colegas, profesores de historia, no tengo nada en contra de ellos. No. Pero sí es verdad que hay una historia, qué sé yo, oficial, a veces con ciertos facilismos de los procesos. Totalmente, son eslogan. Claro, son frases hechas. Uh-huh. Y Simone Weil exige una lectura de otro lugar. Por eso es interesante su planteo, ¿no? Sí. De sacar del lugar común, y se toma su tiempo. O sea, esto hay que masticarlo. O sea, no es que van a leer un libro de Simone Weil o un artículo y lo van a comprender y lo van a asir de primera mano. No, hay que leerla con tiempo, con dedicación. Hay que masticar el hueso. Son breves los textos. Son breves. Y vos decías hoy antes de grabar, por momentos es epigramática, ¿no? En el sentido de, ¡pam!, una sentencia allí, y de pronto se mandan unas parrafadas gigantes donde uno no te... Por ejemplo, voy a leer un fragmento de un artículo, y perdón que esté monopolizando la... No, está bien. Después me ocupo yo de otra cosa. El querido Sebastián Randle, en su página, tradujo... perdón, voy a tapar acá Tendría que haber traído el ebook, pero me quedé sin cable para pasar. Bien. Traduce un artículo muy breve, unas 15 páginas, que se llama El amor de Dios y la desgracia, que dice probablemente escrito en la primavera de 1942. El gran planteo, que se puede leer en tándem con el problema del dolor de Lewis,
Fíjense, ¿no? Yo, para citar algunos, el sufrimiento, ¿no? En el dominio del sufrimiento la desgracia es algo aparte, específico e irreductible. Es una cosa muy distinta del simple sufrimiento. Se apodera del alma y la marca hasta el fondo con su muy particular sello, la marca de la esclavitud. La esclavitud, tal como se practicaba en la antigua Roma, es solo una forma extrema de la desgracia. Los antiguos, que lo sabían todo acerca de este asunto, solían decir: el día que un hombre se convierte en esclavo, pierde la mitad de su alma. Esto hay que leerlo en clave teológica primero, porque lo que va a plantear al final del artículo es una unión con la cruz de Cristo, ¿no? Es decir, la gran desgracia del alma humana es lo que Cristo le dice a su Padre, ¿no? Es decir, ¿por qué me has abandonado? O sea, no es solo dolor físico, ahí Luis, ¿no? El problema del dolor. No es solo padecimiento, no es solo patein, ¿no? Patos. Es además una instancia de desalmarse, ¿no? O sea, perder el alma es perder la esencia, eso es una desgracia, es inevitable, es irreductible. Es hasta, si se quiere, impersonal, o sea, se deshumaniza, despersonaliza. Entender la necesidad de esa desgracia es el sentido real de la cruz, ¿no? Lo voy a leer al final. Es una religión, el cristianismo, que viene, claro, bueno, a hablarle 20, a todos. 20 años después, Claro. en el 63, sabemos lo que pasó, ¿no? Sobre todo en el cristianismo. Pero quiero, obviamente, podría citar parrafadas enteras, pero no quiero, insisto, ser monopólico con la palabra. Bueno, la ausencia de Dios, la mayor de las desgracias. Ausencia no en tanto que solo hemos sido abandonados, ¿no? Agnostos theos, ¿no? El Dios que hemos sido abandonados por Dios, sino que Dios se ha retirado voluntariamente, o sea, porque es también una prueba. Esa es la desgracia. Nosotros hemos hecho referencias a que hemos perdido un paraíso y que bueno, todos los paraísos en definitiva están perdidos, pero acá hay algo más, hay una vuelta de tuerca, que es, Él ha decidido... La orfandad de Dios. La orfandad, nos ha dejado huérfanos para justamente, merced a la desgracia, podamos entender cuál es el camino real. Es decir, Sin duda. El amor, dice, no es un medio, el amor es un fin. Y ese fin último está en el estado de término, está en el juicio final, están las postrimerías. Exacto. ¿No? Por eso digo, empieza siendo teológico, pero luego, trasladado al campo de lo político, es una teología política, en definitiva. Es un texto teológico, pero que puede ser leído, por supuesto, en absoluta clave de teología política. Quiero leer el final. La crucifixión. Parece imposible, dice, pero hay un camino que nos es familiar. Sabemos muy bien a semejanza de qué está hecho este árbol que ha crecido dentro nuestro, este árbol tan hermoso donde se posan las aves del cielo. Sabemos cuál es el más bello de todos los árboles. Ninguna selva tiene uno semejante. Algo un poco más terrible que un patíbulo, y allí el más hermoso de los árboles. La semilla de este árbol fue puesta dentro nuestro sin que supiésemos de qué era la semilla. Si lo hubiésemos sabido, no habríamos consentido desde el primer momento. Este árbol que ha crecido dentro nuestro se ha vuelto indesarraigable. Solo una traición lo podría desarraigar. Cuando golpeamos un clavo con un martillo, el golpe recibido por la cabeza del clavo pasa íntegramente a su punta inferior sin que nada se pierda, aunque aquel extremo no sea más que una pequeña punta. Aun cuando el martillo y la cabeza del clavo fueran infinitamente grandes, sería igual. La punta del clavo recibiría la fuerza del golpe y transmitiría esa misma fuerza infinita al chocar contra el punto donde se aplicó el clavo. Toda esta vuelta para decir, la extrema desgracia, que significa dolor físico, tribulación del alma y degradación social, todo al mismo tiempo constituyen el clavo. La punta está aplicada en el centro mismo del alma, los clavos de Cristo, ¿no? La cabeza del clavo está constituida por la necesidad entera, esparcida en la totalidad del tiempo y del espacio. La desgracia es una maravilla de la técnica divina. Es un dispositivo sencillo e ingenioso que hace penetrar en el alma de una criatura finita esta inmensidad de fuerza ciega, brutal y fría. La distancia infinita que separa a Dios de la criatura se concentra enteramente en un punto para penetrar en el centro del alma. Y bueno, podría seguir, pero me voy a ir de tema.
digo, ¿a qué quiero llegar con esto? Esta es la última Weil, ¿no? Aproximadamente del 42 más o menos, que con una lucidez y con una capacidad retórica que por momentos tiene un cierto lirismo, Sí, exacto. da en el clavo, ¿no? Literal, Exacto. tácate, ¡paf! Que lo dice muy bien también Lewis, ¿no? Es decir, el golpe del martillo del cincel, the chisel of God, ¿no? Somos moldeados por cada golpe, ¡paf! Entender y asumir ese dolor, entender que estamos desarraigados, que estamos en desgracia, y quedarnos en una instancia de lamentación y sufrimiento y entrega, no es el camino. Es justamente lo más complicado. Saber que de ese dolor, que de esa desgracia, que de ese padecimiento y de ese desarraigo, hay un camino de trascendencia. Que no podemos llegar a él sin ese sufrimiento, ¿no? Más o menos. En relación con, a mí, el primer texto que leí de Simone Weil que me llamó la atención fue el que escribe sobre la Ilíada, que se llama La Ilíada o el poder de la fuerza, o el poema de la fuerza. Porque ella sostiene que el verdadero héroe de la epopeya, del poema, es la fuerza. Es absolutamente clara en ese sentido. ¿Por qué? Porque está planteando fundamentalmente que los héroes en última instancia son, en tanto los domina la fuerza. Y cuando los domina la fuerza, no son otra cosa más que títeres también, en ese sentido. O sea, parece paradójico, pero a la vez el ser humano, cuando se vuelve compasivo, y ese es el gran secreto del texto, me parece una maravilla, la compasión nace en la Ilíada, ¿no? Nace mucho antes de lo que podríamos pensar que es el lugar común de la Eusebeia griega, de la pietas latina, ¿no? El primer texto, la primera epopeya en la que se enumera el concepto de compasión claramente y distintas formas de compasión que Simone Weil va a trabajar en la Ilíada, está en ese poema. Y nace en Occidente. No vemos el mismo sentido en los poemas épicos o en las epopeyas de otras civilizaciones. Nace en Grecia. Dice, no corresponde al esclavo ser fiel a la ciudad y a sus muertos. Fíjese las frases, ¿no? Es decir, la fidelidad no está ligada específicamente al esclavo, a su ciudad y a sus muertos, porque ya le ha sido arrancado, ya ha sido desarraigado. El hombre que se siente siempre el más débil está en el corazón de las ciudades tan solo en el sentido de soledad, ¿no? Muy solo, diríamos. Esa debilidad es justamente lo que permite que el ser humano, en su absoluta soledad, empiece a comprender, porque es el paso previo, ¿no?, para poder comprender. En el poema no hay hombre que en algún momento no se vea obligado o a dejarse someter por la fuerza. En todo el poema hay distintos personajes, vuelvo a la Ilíada, ¿no?, distintos personajes que se ven obligados a someterse a la fuerza. Y luego recuerda, incluso Aquiles llora y se ve obligado a rebajarse y siente dolor de esa lucha en vano que ha encabezado. Bueno, y ahí retomo algo que es clave, que es el hecho de que Aquiles, este guerrero ciego, esta máquina de guerra, este criminal y demás, el momento clave, los momentos claves son cuando llora por Patroclo, cuando ha visto caer a su amigo, y en segundo lugar cuando recibe la noticia de la caída y en segundo lugar cuando se abraza a Príamo, ¿no? Entre Aquiles y Príamo, entre ese rey de un reino poderoso y demás, y este guerrero incomparable, los dos sienten que van a morir. El concepto de muerte, ¿no?, lleva a una compasión en el sentido del compartir realmente el dolor. Todos están destinados a sentir violencia.
dice Simone Weil. Todos están destinados en el poema, ¿no? Y por ende en el mundo, en este mundo en el que vivimos, a sentir violencia. Con lo cual la violencia es lo que nos domina. Por eso, cuando se habla en muchos casos de eliminar la violencia, yo digo, no se elimina la violencia, hay que encauzarla. El rito es lo que encauza la violencia. Pero bueno, evidentemente vivimos en una sociedad tan hipócrita que quiere negar algo que forma parte de... ¿Cómo decir que el ser humano es bueno? El ser humano es bueno y malo. Están las dos cosas. Tenemos bondad y maldad. No somos ángeles, ni tampoco somos demonios. Prima uno sobre otro. Pero en esa búsqueda del equilibrio está la lucha constante del ser humano, la agonía del ser humano. Otro término griego bellísimo, ¿no? Donde el pensamiento no tiene cabida, ni la justicia ni la prudencia existen. Estoy extracté fragmentos del texto para pensarlos. Fíjense, donde no hay forma de pensar, no existe ni justicia, y lo que domina fundamentalmente es la imprudencia. Claro, esto es absolutamente antimoderno, es absolutamente anticontemporáneo, antiposmoderno, porque pensar que el ser humano tenga la capacidad de fríamente concentrarse y buscar en su interior lo que verdaderamente le va a dar la respuesta es absolutamente reaccionario en muchos sentidos. Ese rigor geométrico del castigo que parece vencer y que luego es vencido, fue el primer objeto de meditación de los griegos, dice Simone Weil. O sea, esta sensación geométrica, me gustó el término, ¿no? El concepto de castigo geométrico. Soy castigado, luego será castigado el otro y volveré a ser castigado. Es un espejo, ¿no? En el cual se reflejan todos los seres humanos que padecen, todos padecemos. Es inútil decir como la Constitución del Brasil que garantiza la felicidad. Dios mío, deben sufrir millones de juicios, ¿no? Porque no somos felices constantemente. Y es en la infelicidad donde aprendemos, es en el dolor, en el desarraigo, que es lo que verdaderamente retoma Weil. Ese rigor es la gran reflexión de la filosofía griega. ¿Por qué no podemos ser inmortales? ¿Por qué no podemos ser eternamente felices? Bueno, ahí está. ¿Sí? Es la condición humana de la gran filosofía griega, de la herencia de la filosofía griega. Es el alma de la epopeya y el resorte de la tragedia como némesis, dice ella, esa idea del castigo. Bien, acá vamos a detenernos un poquito. De la epopeya y de la tragedia. ¿Por qué? Me dio la respuesta que estaba buscando hacía mucho tiempo. ¿Por qué, habiendo epopeya en muchas tradiciones, solo los griegos dieron tragedia? Sí, es cierto que la concepción estética de los griegos lo buscó y los llevó a buscar una solución diferente en torno a sus rituales. Pero acá está el concepto, y Simone Weil me abrió la mente en ese sentido. Es porque en la epopeya griega hay piedad. Es porque en la epopeya griega hay compasión. Y de hecho eso sostiene Aristóteles, cuando dice que el fin de la tragedia es provocarnos la catarsis, ¿no? Pero la compasión previamente. Es decir, para que aparezca eso, aparece el héroe llorando, el héroe que padece, ¿no? Aquiles y Príamo abrazándose, es un gesto de una belleza notable. Dice, límite, mesura, equilibrio, parecen ser meros trámites, ¿no? Occidente ha perdido la garantía de la virtud. Occidente perdió el concepto de virtud que hace al héroe, ¿no? Ese concepto tan bello que tienen los griegos de la arete femenina, ¿no? Que hace a la concepción de que el héroe debe buscar su propia perfección. Eso Occidente lo ha perdido. El soldado vencedor es como una calamidad natural. Es como una calamidad natural. Es decir, el soldado va al frente y tiene necesariamente que matar. La batalla se decide entre hombres rebajados a materia inerte. Terminan por ser pedazos de carne. De hecho, en el poema, los que han leído la Ilíada recordarán que cuando se produce una de las aristías,
dos personajes se reconocen sus ancestros y entonces deciden no enfrentarse y dicen, separémonos. Total, estamos en medio de una guerra. Ahí se reconocen como seres humanos. Ahí está. Ahí está el concepto de el otro soy yo también, ¿no? La petrificación esencial del arte de la guerra es el concepto clave que trabaja Weil en este texto. Son 15 páginas nada más. 15 páginas. Miren todo lo que me está llevando, pero podría uno hacer no solo una clase, todo un seminario sobre esto, en torno de que el ser humano se convierte en una máquina y todo lo que nos convierte en máquina o parte de una máquina nos deja de considerar seres humanos. El único momento en el que despiertan es el amor, en sus diferentes formas, como hospitalidad, como amor filial, familiar, fraternal, conyugal y el de la amistad. Concepto clave en Weil, la amistad. La amistad es una de las formas más bellas del amor. Los griegos lo tenían muy en claro, ¿no? Lo que era el filo era justamente lo que después va a ser el ágape. Es una forma de amor en tanto compartir con aquella persona a la cual no me unen ciertas cosas, sino que me unen otras, de carácter específicamente anímico, ¿no? Y ahí pone el ejemplo, obviamente, todo aquello que borra la violencia es la concepción de amistad que se genera al final del poema entre Príamo y Aquiles. Todo lo que está encerrado en la guerra está envuelto en poesía. Todo lo que está encerrado en la guerra está envuelto en poesía, incluso mucho más aquello que no está propiamente en la guerra, la paz lejana. Ella destaca que Homero las batallas no las describe bien, y es justamente, no le interesa, sino que lo que le interesa se vuelve más poético cuando habla justamente de aquello que no está, del paraíso perdido, ¿no? Ni vencedores ni vencidos son odiados, admirados o destrozados. Es decir, en el fondo todos les pasa lo mismo. La tragedia de Esquilo y de Sófocles es la verdadera continuación de la epopeya. No puedo más que subrayarlo, ¿sí? Lo que dijo Esquilo, comemos los restos del banquete de Homero. Sí, señor, claro, porque es la continuación de eso, pero solo podía verse en Grecia, donde el concepto del héroe poniéndose de rodillas ante el que acaba de matar es un concepto nuevo, ¿no? No lo podemos encontrar en otras epopeyas. El Evangelio es la última, y esto, bueno, señores, a ver, esta frase me parece que hay que ponerla como emblema, ¿no? El Evangelio es la última y maravillosa expresión del genio griego. Claro. Bueno, el Evangelio está escrito en griego. No podría haber estado escrito en otra lengua. Discúlpenme, pero no podría haber estado. ¿Por qué? Porque el concepto de pietas, o mejor dicho, de eusebeia, que viene desde los griegos, se funde con el concepto de piedad que el cristianismo trae. Ama a tu prójimo como a ti mismo, el único principio por el cual se debe seguir. Los romanos se esclavizaron y no dieron tragedia. Escuchen bien. Los hebreos centraron todo en su culpa y tampoco dieron epopeya. En cambio, los griegos, dice, con su concepto de piedad, dieron epopeya y dieron tragedia. Hicieron activo en la tragedia todo el concepto de la piedad. Cuando ella se centra en la Ilíada como poema de fuerza, no es que esté defendiendo a la fuerza, sino que está defendiendo algo que es inevitable. Dice, es inevitable que esto ocurra, porque estos seres humanos están dominados por una fuerza que es superior. Con respecto a la obra, y ustedes dirán, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde voy? Y demás. En internet está toda la obra, pero yo me voy a permitir aconsejarles, si tienen la posibilidad, de adquirir este libro, que es Simone Weil, de Gabriella Fiori, que es una pensadora italiana. Es una joyita. Hace una revisión en 200 páginas de toda la obra de Simone Weil, la cita constantemente, la analiza, la pone en acción, entendiendo que Simone Weil es en ese fragmentarismo en principio
una compensación, una complementación. Es un libro bellísimo el de Gabriela Fiori, porque se detiene a reflexionar fundamentalmente sobre la concepción completa. Eso lo dice muy claramente. Y lo último que quiero hacer referencia es un ensayo de Graham Greene, de sus ensayos, ¿no? O Collected Essays, como Collected Essays. Eso, claro, en esa lengua bárbara. Es bárbara, es genial. Bueno. Es una lengua bárbara. Bien. Lo único que les quedó bueno es los latinismos, un circus. Y el whisky. Claro, realmente. Hay un artículo en sus ensayos que se llama Simone Weil. Está escrito para el público inglés, o sea, un público que no la conocía del todo, ¿no? Está en ese sentido. Son 4 páginas nada más. Pero lo que quiero resaltar es que un hombre formado en el cristianismo, como fue Graham Greene, dice con un desparpajo notable una serie de principios que están excelentes e incluso le critica el estilo. Porque el estilo de Simone Weil, hay que decirlo, tiene por momentos, ¿cómo decirlo?, espacios de lucidez y otros en los que parece que deriva, ¿no? Su preocupación absorbente era su relación con Dios y con la Iglesia. Un problema que no pudo saldar del todo. A mí me parece que el tema del bautismo, que ella no termina de aceptar, ¿no?, es algo que la muestra como un ser agónico, como un ser en lucha. Había llegado a creer en el Dios cristiano, en la encarnación, en los dogmas de la Iglesia católica, de su función social, tal vez naturalmente, permaneció incrédula, había experimentado durante algunas semanas las penurias del Frente Catalán, pero su voluntad no le alcanzaba para dar el paso siguiente. Esperaba la intervención de Dios, que la empujase hacia su Iglesia, si así él lo deseaba. No quería actuar sin órdenes. Si es voluntad de Dios que entre en la Iglesia, la está citando, me impondrá su voluntad en el momento preciso en que llegue a merecer que me la imponga. Ven el concepto de esclavitud hacia Dios, hacia Dios. Pero, ¿cómo puede merecerse sin algún tipo de acción, aunque solo sea mental?, se pregunta Graham Greene. Es decir, ¿cómo? Si tengo que esperar, porque uno de los grandes libros de Weil se llama Attend de Dieu, o sea, a la espera de Dios, ¿no? Esperando a Dios, podríamos decir. Si yo me la paso esperando y no hago ninguna acción, tengo que entender que hay un principio que es clave. La fe, sí, la fe y las obras. La fe y las obras. Acción, contemplación y acción. Claro, operar, exactamente. Y dice, es una actitud extraña para una mujer que desea ardientemente compartir las fatigas de los pobres, ¿no? Esto parece aislarse en la iglesia, trabajando con salud quebrantada en la fábrica Renault, y que en la seguridad de Inglaterra se limitaba a las raciones de los que había dejado en Francia. Solo comía un fragmento de lo que le daban. La iglesia era para los perfectos. No podía verla como un ser semejante a ella, preocupada por compartir los sufrimientos no solo de los pobres, sino también de los imperfectos, aún de los viciosos. Nos habla en términos de abandono, pero su abandono nunca llega a la rendición, como una histriónica estatua de mármol sorprendida en una actitud no demasiado distante del orgullo. El que él critica, Graham Greene le critica esto, dice lo que no entendió es que la iglesia no es para perfectos, la iglesia es justamente para los imperfectos, porque si no, ya está, estamos unidos. Es una búsqueda, y en esa búsqueda de perfección es la iglesia la que resalta esto, ¿no? Siempre está buscando la oveja descarriada. Lo dice constantemente el Evangelio. Feliz el pastor cuando encuentra la oveja descarriada, ¿no? Es decir, tiene 100, pero hay una que se ha perdido. Bueno, ese es el camino, ¿no? Y, sin embargo, me siento muy hermano de Simone Weil. ¿Por qué? Porque ella entiende que es tan imperfecta que no debería ingresar a ese colegio de perfectos. Ahí está, bueno, no es lo que le responde el padre Perrin, que lamentablemente no tenemos todas sus respuestas, pero esta idea de la está invitando, tiene que participar es otra cosa, no es la perfección, es la búsqueda, ¿no? Y cómo una persona con tal categoría humana, por el sufrimiento, ya lo tenía interiormente, pero bueno, tal vez no lo descubrió del todo, ¿no?
Yo quiero, en consonancia con lo que hiciste, perdón, pero quiero citar a Roberto Calazo. Sí. Calazo tiene un ensayo de 3 páginas también. Sí, 3 páginas. En Los 49 escalones, dedicado a Simone Weil, que es la ordalía de las palabras imposibles. Dice Calazo en un momento: ¿ante qué pensamiento nos encontramos en estos libros, ¿no? Los de Simone Weil? No, sin duda un pensamiento adecuado para caber en las habituales historias de una filosofía moderna. Perdón, no sin duda un pensamiento adecuado para caer en las habituales historias de la filosofía moderna. Y tampoco capaz de nutrir esas enciclopedias que son tanto más lúgubres cuanto más ideas pretenden contener. No, Simone Weil no ha sido, disculpen, un filósofo de universidad, ni uno de esos maestros de pensamiento petulantes y charlatanes que siguen ocupando actualmente la escena. Basta leer algunas de sus páginas para darnos cuenta de que estamos ante algo de lo que muchos podrían incluso haber perdido el recuerdo. Un pensamiento a la vez transparente y duro como el diamante, un pensamiento testarudamente concentrado sobre un débil haz de palabras. Y entre ellas reconocemos casi todas las palabras imposibles. Esas palabras tan antiguas, tan inmediatas, pero también tan manidas y desgastadas que muchos evitan pronunciar y las soslayan por pudor, por miedo. Son seres delicados, extenuados y cultos los que actúan así. Para Simone Weil no habría sido posible. Su mirada seguía observando, directa, justo esas palabras, que eran, además, las que encontramos entretejidas en los pocos textos inagotables sobre los que siempre insistía: los Upanishad, el Bhagavad Gita, los presocráticos, Platón, Sófocles, los evangelios. Amor, necesidad, bien, deseo, justicia, malheur, desgracia, belleza, límite, sacrificio, vacío. La Weil sabía perfectamente que estas palabras no son otras tantas ordalías, palabras que obligan a atravesar el fuego a quien las emplea. Quien puede pronunciarlas porque sabe a qué se refieren, sale ileso de él. En la boca de casi todos esas palabras son cadáveres deformes. Bajo la pluma de Simone Weil vuelven a ser lo que son, cristales misteriosos. Para observar esos cristales con atención hace falta ser, por lo menos, un matemático del alma. Simone Weil lo era. Sí, es hermosísimo. Hermosísimo. Bueno, en muchos sentidos, y uno podría retomar cualquiera de sus frases. Yo había marcado, acá está, lo tenía marcadito, dice: la amistad tiene algo de universal. Consiste en amar a un ser humano como quisiéramos poder amar en particular a cada uno de los que componen la especie humana. Más allá del imperativo ético, ¿no?, que puede plantear un filósofo como solución, ella está planteando otro sentido, que es el de la compasión hacia el que está sufriendo y ponerse en el lugar de. Todo eso parte de una concepción enormemente helénica, que bueno, es siempre bueno recordarlo, ¿no? Digo porque hablamos tanto en estos tiempos de la crisis de Occidente. Occidente lo único que tiene que hacer es volver a mirar su tradición. Y bueno, y lo va a descubrir perfectamente, ¿no? Bueno, podemos hacer un pequeño cierre, ¿no? Ya hemos tratado de hacer esta faena que es infinita. Es infinita, pero como siempre decimos, el principio es seguir leyendo y meterse ahí en ese enorme océano que es la Weil, querida Simone Weil. Gracias, Sebastián. Del mismo modo. Por estar ahí. Gracias a ustedes, por sus comentarios, sus aportes de siempre. Y nos vemos el próximo jueves, ya con el hilo, ya confesando, ya tomándonos un recreo, lo que fuere. Y los lunes, como siempre, en la última página. Chao. Adiós. Gracias.